Nuestra invitada en esta edición de Expertise es una profesional que mantiene su vida periodística ajetreada. Con su ecuanimidad se ha ganado el respeto del público. Su honestidad y pasión por lo que hace forman parte de su ética periodística. Recibimos en Expertise a Liz Valareso. Bienvenida. Gracias a ustedes por haberme invitado el día de hoy. Me siento honrada con esa descripción previa a comenzar este diálogo, esta entrevista. Así que no, más bien agradecida de poder estar con ustedes. Es un placer tenerla aquí. Sí, muchas gracias. Liz Valareso cuenta con más de 30 años de trayectoria profesional y es por eso que en esta edición abordaremos la importancia del periodismo y el acceso a la comunicación en estos tiempos. Carismática, audaz y dedicada, así es Liz Valareso, quien cuenta con más de 25 años de trayectoria en el mundo de la comunicación. Cuando amas lo que haces, tu sonrisa te delata. Con esta frase, Liz destaca que ha logrado convertir el periodismo en su pasión y vocación. Además, ha demostrado que su principal objetivo es ayudar y servir a la comunidad. Recibimos a Liz Valareso con la siguiente frase de la periodista mexicana Lidia Cacho. El periodismo como herramienta solamente funciona y se vincula intelectual y emocionalmente cuando es honesto, cuando dice la verdad de las verdades, aunque parezca contradictorio, y cuando se coloca en el lugar correcto de la sociedad. Liz, arrancamos con esta increíble cita. Nos gustaría saber su opinión acerca de esta reflexión. Bueno, concuerdo plenamente. Creo que puede llegar a ser una frase trillada, a lo mejor porque la hemos escuchado mucho, pero es así. Para ser un buen comunicador, un buen periodista, primero hay que ser buena persona. Y ese ser buena persona no solamente implica quizás ser empático, poder ponerte en los zapatos del otro, sino ser honesto, ser leal, ser veraz. Entonces, creo que lo que recopila esa frase es sin duda alguna parte de lo que es ser comunicador y tener el privilegio de ejercer esta profesión. Una reflexión que sin duda nos deja marcada a nosotros que vamos a ejercer esta enorme labor. Si vamos a retroceder un poco en el tiempo, en su época colegial, conocemos que le gustaban mucho los números y los cálculos, pero coméntenos, ¿cómo surgió ese afán por estudiar el periodismo? Me gusta eso, retroceder un poco. Siento que no hubiera pasado tanto tiempo, pero la verdad es que ha transcurrido mucho desde que estaba en el colegio, diría yo, desde que estaba en la escuela. Cada vez que converso con mis padres, mi mami, que era la que estaba casi todo el tiempo en casa, ¿no? Mi papi siempre vinculado con la agronomía, pasaba quizás menos tiempo, pero ella siempre me decía que recordaba mucho verme jugar, hacer programas de televisión, desde el programa de cocinar, y eso lo tengo claramente en mis recuerdos y en mis memorias, imitando a María Rosa. Ustedes no la conocieron, seguramente no se acuerdan, quizás algunos de los que vean esto o sus profesores recordarán. Ella era una persona en Ecuavisa, uno de sus íconos que tenía un programa en ese entonces de cocina. Y la veía todas las mañanas y me ponía a jugar a que yo era María Rosa, teniendo gran diferencia de edad, ¿no? Después jugaba con mis amigas a tener algún programa en la televisión. Y sí, de hecho, fui físico-matemático ya en el colegio. Amo los números, era muy buena para números. Y tenía esa disyuntiva, si irme por la carrera de economía o irme por la carrera de periodismo. En mi casa, inicialmente, de hecho, me acuerdo que cuando les comenté que iba a estudiar comunicación social, mi papi me decía, ¿pero por qué? Puedes tener un futuro brillante siendo economista, eres tan buena con números, me iba súper bien. Pero el sexto sentido no falla, en realidad, y me fui por aquello que decía, no, esto me permite tener mucho contacto con la gente, me gusta, disfruto de conocer a la gente, así que creo que mi opción tiene que ser esta. Y hoy, tantos años después, creo que escogí de manera correcta. Y de hecho, aquellos que quizás en su momento me decían, ¿por qué no? Va a ser un desperdicio, mejor sigue este otro camino, pues ahora con orgullo pueden disfrutar y apoyar la decisión que tomé y decir, sí, tuviste la razón. Y de hecho creo que uno tiene que seguir eso, ¿no? Esa intuición, escuchar al corazón, entre ese debate entre razón y sentimiento, pero finalmente pues la vocación es lo que te lleva a decidir dónde estar. Y es por eso que hoy estoy aquí. Bueno, creo que esa decisión fue la mejor hasta este momento de haberla tomado. Muchas gracias. Pues. Es una mujer ágil, dinámica, apasionada por el periodismo y la comunicación. Y ahora en este último también sabemos que ha incursionado en las relaciones públicas. ¿Cómo equilibra ambas esferas de trabajo y al mismo tiempo tiene claros sus límites? Creo que la clave es la organización. La organización y también es un trabajo en equipo, solo no puedo. Es la verdad porque todo eso que acabas de mencionar, que es mi día a día, también implica un estrés.
¿no? Porque no solamente soy el rol de Liz Valareso, comunicadora que se desempeña en la televisión, que tiene un programa de radio, que hace relaciones públicas o que hace relaciones públicas, que eventualmente puede escribir algún artículo, que por otro lado está en la conducción de eventos, que participa en charlas y en otras cosas más en el ámbito de la comunicación. Soy la Liz Valareso Roldán, que es hija, que es madre, que es esposa, que es mamá, sobre todo, y que ese último rol es principalmente el de mayor importancia hoy para mí. Entonces trato de compaginar esa realización profesional con esa otra realización personal, teniendo claro que en el momento en que dije voy a ser mamá es porque estoy lista quizás para sacrificar un poco ese tiempo que le doy a esto que me llena, que me apasiona, para darle el lugar que merece esto otro, ¿no? Y por eso digo que la clave es la organización. He aprendido a compaginar mis tiempos, es verdad que voy de un lado al otro. Voy al canal muy temprano en la mañana, trato de estar 6 en punto, y digo trato porque reconozco que no siempre llego a esa hora, a veces 6:10, 6:15, pero termino un noticiero a las 8 de la mañana, vuelo a la radio para comenzar mi programa de entrevistas 8:30 hasta las 10 de la mañana que salgo. De ahí, normalmente, bueno, trato de hacer algunas cosas pendientes. Ahora que mi hijo está de vacaciones, más bien llevarlo al vacacional, recogerlo a la actividad que tenga, y luego tengo que estar otra vez 2:15 en el canal, hasta las 2:30 que salgo. Y de ahí pues ya llego a la casa, soy mamá, juego con mi hijo, que demanda pues mucho tiempo también porque está en una edad de mucha actividad, y de ahí preparar mis entrevistas. O sea, es todo un proceso, ¿no? Y dentro de eso, lo otro que mencionaba, las relaciones públicas, campo en el que experimenté desde el 2007 y que lo disfruto también mucho. Ya no lo hago quizás como un oficio de planta hasta hace 2 años, sí. Entonces ahí más bien salía del canal en la tarde, iba a la oficina, y entre canal y radio también, y luego a mi casa, pero llega un momento en que dices, voy a hacer un alto, y eso vino también con la pandemia. Entonces dije, ok, voy a bajarle un poco las revoluciones y la velocidad sin dejar de hacer lo que me gusta, pero hay cosas que a veces tienes que sacrificar, ¿no? En todo caso, regreso al inicial y pienso que fundamental es la organización y tener un equipo que te ayude y te sostenga. Por supuesto. Como lo mencionó con anterioridad, Liz Valareso no solo tiene esa parte profesional, sino que también cuenta con esa parte humana, la parte humana en la que tiene que mezclar su vida familiar con el periodismo. En el año del 2022, la UNICEF le otorgó un reconocimiento por la campaña Ahora que lo ves, di no más. ¿Qué significó para usted esta campaña y esta distinción que recibió? Realmente gratitud. Gratitud, me sentí súper honrada porque durante el tiempo que tengo de ser comunicadora, si algo me llevo de satisfacción quizás es esa vinculación con la comunidad, el poder haber sido puente en muchas ocasiones entre esa persona o ese barrio o ese sector o quien necesita una ayuda con quien podía tener la posibilidad de darla, ¿no? O quizás generar una campaña y motivar a que brote eso que tenemos los ecuatorianos, los guayaquileños, que es ser solidarios. Años atrás conocí a gente maravillosa, muy valiosa y valiente, que se atrevió a romper el silencio y a visibilizar una realidad que muchos no querían tocar, ¿no? Y tiene que ver con el tema del abuso infantil. Ha venido siendo un trabajo sostenido, de Ecuador dice no más, con Paola Andrade y Ricardo Vélez, un trabajo directo que lo hicimos en el noticiero de la comunidad, y desde ahí pues me vinculé mucho con ellos, porque como les digo, reconocí en ellos una pareja de esposos que decidieron hablar de un tema tan tabú y que han ido logrando tantas cosas maravillosas en el camino, y eso se junta con esta campaña de UNICEF. Entonces realmente al paso de los años digo, tengo un corazón agradecido. Más bien, si a alguien debería condecorarse es a ellos, y ellos hacen lo contrario, ¿no? Ellos retribuyen de esa forma quizás el hecho de que tú puedas transmitir sus mensajes que son tan importantes, el ser voz, el sumar, y eso claro, porque de una u otra manera, a través de este ejercicio periodístico, esta responsabilidad que tienes como comunicador, con el paso del tiempo vas creando una credibilidad, y eso es en base a lo que la gente ve, a esa transparencia, esa inteligencia, esa forma de comunicar, esa forma de contar las cosas tal y como son. Y eso quizás para muchos te vuelve un referente, y por eso digo, eso implica una gran responsabilidad. Y eso es lo que quizás ven o vio en su momento UNICEF. El que siempre que me tocan la puerta, pues ahí estoy. Siempre que me dicen, Liz, queremos transmitir este mensaje, nos ayudas, puedes replicarlo, nos puedes dar un espacio, siempre. O sea, son las cosas que merecen tener una cabida y siempre una puerta abierta, ¿no? Así que me sentí súper honrada. Es algo que lo llevo en el corazón, que lo guardo en un lugar maravilloso, que lo tengo en un lugar lindo en mi casa, porque son aquellas cosas que valoro y que a la larga, como digo, te las llevas en el corazón. Fue vocera de esa comunidad.
fue vocera de sus mensajes. Sí, en su momento, no embajadora, porque ellos también tienen sus embajadores, pero sí una vocera que siempre está dispuesta como digo, a compartir, a replicar ese mensaje, que creo que es lo que deberíamos hacer todos, ¿no? Son las causas que deben congregarnos, reunirnos y llevarnos siempre a alzar esa voz. Me parece increíble lo que dijo acerca de ser voz, porque hay personas que no son escuchadas y a veces nuestra misión es que sean escuchadas. Pero es que eso es lo que te da también el poder de tener un micrófono en la mano, el poder estar frente a una cámara, el poder estar tras la pluma que escribe un artículo. Te conviertes en esa voz de quienes no tienen quizás esa facilidad de llegar y que a través de esta profesión tenemos el privilegio, o muchos o pocos, depende, ¿no?, de cómo sea, pero en eso es lo que te conviertes. Y yo creo que esa debe ser la principal misión. Muchos los han atribuido con esa frase, un héroe sin capa. ¿Realmente cree usted que es así? No me considero un héroe, en realidad. Yo creo que tampoco voy a decir que hago lo que implica mi profesión, porque lamentablemente no todos los comunicadores desempeñan a lo mejor el mismo rol, pero hago lo que mi corazón me dicta. Esta es una profesión que conlleva mucha vocación. Y quizás, malo que yo lo diga, pero mejor se lo deberían preguntar a quienes me conocen, pero si algo me gusta es poder ayudar. Cada vez que alguien toca la puerta de una u otra manera, trato de hacer todo lo posible por darle la mano, por, como digo, tender un puente, por hacer la gestión que pueda hacer con tal de ayudar. A través de las entrevistas, por ejemplo, que es un campo más duro, que es lo que ahora quizás ustedes están haciendo, y yo lo ejerzo desde hace ya algún tiempo en el campo político, económico. Si bien es cierto, trato de que sea el televidente el que saque su conclusión. Mi periodismo de entrevista no es un periodismo agresivo, no es incisivo, cada uno tiene su estilo. Yo considero que sin llegar a pelear o mucho menos puedes obtener la información que quieres. Mi misión es que quien está al otro lado de la pantalla saque sus conclusiones. De la misma manera, cuando hay algo que debe ser contado y que merece una respuesta, para eso está mi voz. No creo que eso deba quizás ser considerado como algo que hace un héroe, sino quizás algo que hace a alguien que es empático, que se pone, como digo, en los zapatos de los demás, que entiende lo que pasa al otro lado, pero que también trata de entender, ¿no?, ambas posiciones y de mediar. Yo creo que eso también es parte de lo que implica ser periodista. Una misión que como periodistas debemos tener. Liz, son 26 años en el periodismo. Sus primeros pasos sabemos que los dio en el 97 con un gran recorrido profesional. Durante este tiempo, sin duda, tiene muchas experiencias que contar. Y en su actual canal sabemos que también se le ha dado la oportunidad de entrevistar a distintos personajes. ¿Cuál ha sido su entrevista más enriquecedora? ¿Sabes qué? Muchas veces me han preguntado eso, no lo voy a negar, y siempre me resulta complejo responder. Porque han sido tantas personas a lo largo de este camino. La verdad es que cuando ustedes dicen 26 años, digo, ¿en qué momento pasaron? Se me han ido volando, ¿no? Y creo que en parte es porque he disfrutado todo el proceso, que me resulta muy complejo. El escoger una. Puedo hablar de personajes, a lo mejor. Una entrevista de alguien que me impresionó mucho en su momento, Nicolás Maduro. Tenía una personalidad que te envolvía. Podía llegar a ser tan encantador. Pero en un momento uno dice, mientras conversas con él, tiene esa facilidad de concitar, de ser todo un personaje que comunica a través de todo. Me acuerdo que cuando lo conocí en una cumbre de presidentes aquí en Ecuador, él cargaba en el bolsillo una constitución y también una Biblia chiquita. Y eso lo acompañaba y lo sacaba en medio de la conversación, ¿no? Y uno ya sabía lo que vivía Venezuela. Entonces decías, qué contradictorio. No sé qué puede llegar a ser tan agradable que te habla con la Constitución en una mano, con la Biblia en otra mano, y sin embargo ves lo que sufre su país. ¡Wow! ¡Qué reto y qué difícil también! Porque era muy astuto. Entonces, tratar de sacar la información que a lo mejor ameritaba en ese momento resultaba complejo. Y ahí tienes que ser hábil y tener tus recursos, ¿no? Un personaje muy difícil, el expresidente y exalcalde de Guayaquil, Don Flores Cordero. Con él tengo muchas anécdotas, muchísimas, en realidad, y con orgullo puedo decir que a la última persona que le dio una entrevista en televisión antes de despedirse de su carrera política fue a mí, pero fue después de, como digo ahora, haberme ganado su respeto, ¿no? Porque era un ser muy complejo. Si tú eras un periodista nuevo, él no te valoraba como valoraba a los otros, y habían periodistas ya de mucha trayectoria que tenían como fuente
León Flores Cordero, ¿no? Como alcalde de Guayaquil en esa época. Y me lo asignaron y yo era muy nueva, y él trataba siempre como de minimizarte. Entonces, claro, en una situación de coyuntura muy compleja, política en el país, me recuerdo tanto en una rueda de prensa que estaba siendo transmitida en vivo a nivel nacional, yo tenía una consigna de tratar de que él nos diga si en ese momento tenía que salir tal presidente, quién iba a ser el que lleve las riendas del país. Y ya algunas personas se lo habían preguntado y él daba la vuelta y daba la vuelta y no se centraba en el tema. Y cuando se lo pregunté, él en ese momento explotó. Entonces, claro, tuvimos una confrontación de tú a tú. La verdad, en ese momento yo decía, bueno, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Que yo regrese al canal y me digan, hasta aquí, hasta luego, ha sido un gusto, y me iba a mi casa, ¿no? Pero eso hizo que me ganara el respeto, realmente. A veces nos da miedo enfrentar, pero uno tiene que estar seguro, convencido de lo que sabe, de lo que domina como información y de lo que estás diciendo. Entonces creo que esas son cosas muy claves en un determinado momento, y eso puedo decir que fue lo que me llevó, como digo, a después ser la periodista a la que él le daba la entrevista en Teleamazonas, porque si no era yo, él decía no. No era nadie. Yo no estaba de guardia los fines de semana y él decía, no, es que si no viene Liz Valareso, entonces no. Y yo tenía que llamarle y decirlo, ingeniero, le pido por favor, estoy de guardia, reciba a mi compañero, y decía, solo porque usted me lo pide. ¿No? Esa apertura después de decir, bueno, vamos a hablar del país, nos tomamos un café, cuando nunca antes. Entonces, y eso fue, de hecho, lo que yo también creo que me abrió las puertas para empezar mi carrera periodística. Y fue en una charla de la universidad, cuando Carlos Vera, en su momento el periodista de mayor reconocimiento y trayectoria, fue a darnos una charla. Mi profesor en esa época, pues de audiovisuales, recuerdo, era Rolando Panchana, y eran muy amigos, ya no lo son, la vida ha tomado otros rumbos y lo llevó. Y yo lo que dije es, tengo el periodista de mayor trayectoria, un gran referente, lo voy a exprimir y aprovechar. Entonces, claro, con la curiosidad innata que deben tener los periodistas, hice eso, lo exprimí, y a las 2 semanas me llamó a proponer trabajo. Entonces, claro, él lo que dice es eso, que él vio esa curiosidad, esa convicción en las cosas, y mira cómo eso me ha funcionado en varios campos, ¿no? Pero ahí tengo algunas anécdotas, en la caída del presidente, de Lucio Gutiérrez, por ejemplo, el tener que salir corriendo de la gobernación para evitar ser rehén de esa masa que se quería apoderar de la gobernación, donde sí se quedaron como rehenes otros compañeros. Nunca en mi vida recuerdo haber corrido tanto como ahí, como instinto de supervivencia, por ejemplo, ¿no? Pero son cosas que pasan y que no las mides en ese momento, porque quizás primero está ese ímpetu de querer informar, de querer estar donde las papas queman. Ya ahora, con un hijo, quizás lo pienso 2 veces. Pero en aquel entonces no. Entonces, regresando, y quizás me extendí un poco, es muy difícil precisar una entrevista. Tengo muchas que las guardo en mi memoria, en mi mente, y que, bueno, que han tenido su porqué de ser especiales, ¿no? Resulta muy difícil quizás hablar de un solo personaje. Con lo que nos ha comentado, es sin duda una trayectoria profesional enriquecedora. Conocemos a esa Liz Valareso multifacética. La hemos visto en radio, en televisión y en relaciones públicas. Pero, ¿qué más usted tiene a futuro? ¿Qué proyectos nos puede comentar? ¿Sabes qué? Realmente me gustaría hacer tantas cosas. Y a veces digo, me falta el tiempo. Pero quizás es también la dedicación. No me he sentado a echarle cabeza. Me encantaría tener un programa donde pueda ahondar en los temas que quedan pendientes, porque la dinámica del país te lleva hoy a tratar algo, mañana surge un nuevo problema y eso quedó ahí relegado, y son causas que van quedándose ahí hasta que pasa el tiempo, se cumple un año de algo y tú dices, bueno, regresemos la mirada porque eso quedó pendiente. Y en la televisión el tiempo vuela, ¿no? Es oro, y lo que tienes que decir lo tienes que muchas veces condensar en 1 minuto 30. Entonces me gustaría tener un programa donde pueda ahondar en todas aquellas cosas que quedan pendientes, a lo mejor una especie de documentales, una vez a la semana, algo de ese estilo, ¿no? Por otro lado, tengo proyectos personales que no tienen nada que ver y que también se convierten en un anhelo y deseo, y lo quiero dejar en reserva, pero que no lo sorprenda porque eso sí le quiero echar cabeza, y dista mucho quizás de lo que hago, pero son cositas que las he postergado en el tiempo también y que me llaman mucho la atención. Bueno, estaremos al pendiente en todo caso. Seguro. Gracias, Liz. A nuestros seguidores de Expertise les recordamos que nos encontramos en una entrevista con la periodista Liz Valareso, de quien conoceremos más en el segmento Desafíos. Liz,
Se caracteriza por trabajar en medios de comunicación, donde ha logrado exponer distintos casos de interés público que se ha suscitado en el país. Pero, ¿qué clases de habilidades considera que se debe tener al momento de realizar periodismo de investigación? Creo que debes desarrollar ese olfato, ¿no? Periodístico, saber identificar dónde está la noticia o qué puede estar a ver detrás de lo que vemos en primera instancia. Creo que hay que ser curioso, acucioso, meticuloso para hacer periodismo de investigación. De hecho, cuando era practicante en Ecuavisa, yo comencé en un programa que ya no existe, ustedes a lo mejor ni siquiera lo conocieron, y tenía que ver más bien con producción y entretenimiento, que era el show de Bernard, ¿no? Entonces, en este programa que era musical, era el último año de este programa. Bernard cumplía 30 años al aire y comencé ahí con él haciendo 2 segmentos en campo, más bien, que era de cumplir sueños. Y bueno, dije, estoy aquí, voy a aprovechar, y pedí hacer prácticas los domingos en el noticiero de Ecuavisa, en el dominical. Y así lo hacía. Entonces iba de lunes a viernes ya a lo que tenía que ver con el show de Bernard, y los domingos me iba al noticiero. Cuando eres joven, tienes toda la energía, puedes utilizar tu tiempo en eso, ¿no? Y bueno, me ofrecía para hacer las investigaciones, ir con el micrófono oculto y tratar de sacar la información. O sea, decían, ¿quién quiere ir a averiguar? Me acuerdo un tema, por ejemplo, eran clínicas clandestinas, ¿no? Pero de cirugías reconstructivas y estas cosas. Y yo decía claro, en ese momento vas y no te mides el peligro, pero tienes que tener todo como digo, el saber reconocer donde hay algo más. Y para eso también hay que estar informados. Eso es vital. En cualquier campo del ejercicio periodístico, leer, conocer, ir más allá. Pero yo creo que lo que hace que te abras campo también es eso, no quedarte quizás con lo que todos ven o lo que todos pueden contar, sino buscar ese elemento diferenciador que no todos lo ven, pero que se constituye en algo medular dentro de eso que estás investigando o de eso que estás comunicando. En esos casos, te acaba de decir que iba como encubierto. Claro, con micrófono oculto, tenía que ser casi que actriz, no me veía el peligro, para mí era adrenalina, ¿no? Pero en casos complicados, ahora que miro hacia atrás digo, no sé si ahora ya a la edad que tengo y con ese recorrido lo volvería a hacer, pero es parte de y lo disfruté. Y hablando de estos casos de interés público, nos gustaría saber cuál es su postura ante los hechos que han atentado en contra de la integridad de los periodistas y en general de la labor de la comunicación. De rechazo total porque vivimos en un país en democracia donde hay libertad de expresión, donde al menos en este tiempo ha sido ratificada esa posibilidad de poder ejercer el periodismo con todo lo que esto implica, ¿no? Ya no hay esa restricción de no puedes decir ciertas cosas, no puedes hacer periodismo de investigación, ahora lo hay. Entonces, por ende, pues sí rechazo, me duele que seamos el blanco de ataques por decir lo que a alguien le incomoda. Creo que cada uno desde su ejercicio periodístico, ¿no? Y aquí no estamos realmente para agradar a alguien o incomodar a alguien, estamos simplemente para contar las cosas como son, ser esa ventana y sí, puede ser que Liz Valareso fuera de la pantalla, cuando se apaga la cámara, tenga su opinión, tenga mi criterio, me incline por una cosa, pueda ser partidaria de otra, de alguna ideología, pero al momento en que yo estoy frente a la cámara o frente a algo que me muestre como Liz Valareso comunicadora, siempre voy a tratar de ser lo más imparcial posible para que la persona que me lee, que me escucha, que me ve, saque sus conclusiones. Mi objetivo es poner las dos caras de la moneda, que se nutra de lo que está contestando esa persona, ese entrevistado, y como digo, que decida, ¿no? O se dé cuenta de lo que hay. Entonces, creo que aquí no debe pasar por el apasionamiento de nos nombró, nos citó, nos molestó, por qué se mete con nosotros, por qué nos están evidenciando. Me duele, me preocupa, también me preocupa, porque ya hemos visto lo que pasa con periodistas en otras partes del mundo. México es un caso donde al año hay muchos periodistas que son asesinados, y no quisiera pensar que en el Ecuador en algún momento podemos llegar a eso, pero sí puedo decir que en este momento, trabajamos con cierto temor y preocupación, porque no sabes qué de lo que dices le puede incomodar a alguien, qué de lo que cuentas le puede molestar a alguien, quién está al otro lado que se siente afectado o perjudicado. Entonces, sí es doloroso y, repito, también preocupante y hasta estresante en muchas ocasiones saber que trabajas ahora con eso, ¿no? Con situaciones con el temor, como lo que acaba de pasar la semana pasada, que enviaron ciertos sobres con un pendrive a muchos de mis compañeros y gracias a Dios no pasó nada mayor, pero pudo haber sucedido, ¿no? Entonces,
sí nos preocupa, y lo digo porque lo conversamos entre amigos, colegas, compañeros, el ver a qué nos podemos estar enfrentando. En efecto, conocemos que Ecuavisa, Teleamazonas, El Universo sufrieron recientemente esos atentados, como usted comenta. ¿Cómo enfrentaríamos este tipo de situaciones y estos temores a los que vivimos constantemente? Y como profesionales del periodismo, ¿a qué estamos dispuestos a hacer por ello? O sea, yo creo que el momento en que tú escoges esta carrera, tienes que saber lo que puede implicar como gajes del oficio. Y es eso. Es el estar frente a situaciones que pueden ser peligrosas, donde siempre, claro, hay un punto, ¿no? Hay un límite, uno tiene que saber hasta dónde llegar. Tampoco es voy y arriesgo mi vida y con esto pues me convierto en el héroe, porque detrás tuyo hay una familia, detrás tuyo hay alguien que te espera en casa, ¿no? Pero sí es cierto que es una profesión que tiene sus riesgos. Yo recuerdo hace ya algunos años atrás haber ido, por ejemplo, el cambio de mando en esa época en Colombia de Pastrana Uribe, donde la ciudad parecía una ciudad fantasma, Bogotá. Todo el mundo estaba en su casa porque había muchas amenazas de los grupos disidentes. Y de hecho así fue, donde nos habían reunido a los periodistas, había un coche bomba afuera, que tuvieron que llegar los militares y desactivarlos. Ese no fue un riesgo que yo busqué, yo estaba haciendo mi cobertura, pero ahí estaban, y habíamos periodistas de todas partes del mundo. El barrio que estaba al lado, efectivamente lo dinamitaron. Entonces, claro, mi camarógrafo que había salido a hacer tomas fue el único de todos los medios que estaban ahí, locales e internacionales, que pudo tener el acceso y las tomas en ese momento. Pero no saliste a buscar el riesgo, pero estaba ahí, había algo implícito, ¿no? Pero es parte de, tú sabes que al momento de ir a esa cobertura tienes que manejarte con cuidado, investigar hasta dónde puedes llegar y hasta dónde no en buscar esa información. Y lo que digo es que esto nos lleva quizás a tener cierta dosis de valentía por encima de, porque ya cuando ejerces, como digo, muchas veces no lo piensas. Siempre está tu anhelo de poder informar, de contar, de transmitir, porque es la vocación lo que te mueve y es tu profesión. Pero sí entras sabiendo que vas a enfrentar situaciones de riesgo. Algo que creo que debemos tomar en cuenta nosotros siempre. Sí. Liz, su manera de conectar con los televidentes es impresionante. ¿Cuáles son esas fortalezas para mantener esa dinámica y buena conexión con su público? Yo creo que ser auténtico. La Liz Valareso que está frente a la cámara es la Liz Valareso que está una vez que se apagan las cámaras. O sea, así como me ven, así soy. Con la gente que me conoce, con la gente que no me conoce, con la gente que se me acerca en la calle, con el político que entrevisto. Yo creo que eso es vital y eso lo percibe quien está al otro lado de la pantalla, ¿no? Ahora que existen, por ejemplo, las redes sociales, me encantaría poder contestarle a todas las personas, pero sí trato de hacerlo. Aquellos que de repente me cuestionan, que no están acorde con lo que hago, con lo que digo, ok, lo respeto. No me engancho jamás en una pelea, nunca. Cuando me hacen alguna crítica constructiva, la agradezco. Cuando me felicitan por algo que creen que hice bien, lo agradezco. Me encanta leer cuando alguien me bendice. Es algo que siempre respondo y contesto. Entonces creo que es eso, pero me ha ayudado el ser empático. Yo creo que eso es clave. Clave y también el ser agradecido. Porque pienso que si después de 26 años estoy donde estoy y he ido avanzando dentro de esta carrera, alcanzando los objetivos que me pongo en las metas, es en base a esa credibilidad, a ese reconocimiento que me dan quienes me leen, quienes me ven, quienes me escuchan. Entonces, es por ellos que estoy aquí, porque si no, no estaría. Esa es la realidad. Pero eso creo que lo he ido construyendo en base a la honestidad, a la integridad. Uno tiene que ser y parecer. Siento que esa empatía, esa transparencia que realmente es con lo que reconocemos a un periodista es fundamental al momento de ejercer, dar una noticia, porque como usted mencionó con anterioridad, somos esa ventana con el televidente, que nos ven y lo que ellos perciben es también lo que somos. Entonces ellos se tienen que conectar mediante eso. Somos nosotros los que damos ese mensaje que ellos tienen que intuir, tienen que comprender y tienen que ver que realmente nosotros transmitimos eso y arriesgamos para la información. Los principios del periodista realmente no han cambiado, siguen manteniéndose. En ese sentido, ¿cuáles son los desafíos que el ejercicio periodístico en la actualidad se enfrenta, como los cambios tecnológicos, entre otros?
Bueno, yo creo que definitivamente este migrar, ¿no?, a una nueva forma de comunicar a través de las redes sociales, a través del streaming, la inmediatez también que tienes, el hecho de que todo gira muy rápido, que compites incluso con aquella persona que se puede anticipar con un celular, convertirse en periodista, porque prácticamente todos los ciudadanos se convierten también en eso. Vas por la calle y grabas lo que ves y lo subes a una red social y ya todo el mundo se informó antes que tú, ¿no? Claro. De que tú quizás lo comunicaras. Creo que eso nos lleva a sumarnos y a ir evolucionando. Ahora con esto de los millennials, centennials, ustedes forman parte de eso, a los que venimos de antes nos ponen en un reto constante, a familiarizarnos con lo que el mundo demanda, un mundo globalizado, ¿no? Como digo, ahora es muy fácil saber lo que pasa al otro lado del mundo, antes tomaba más tiempo y no todo el mundo tenía el acceso, a lo mejor quienes estábamos en los medios a través de las cadenas aliadas nos enterábamos antes y por eso lo poníamos en una pantalla, pero no todo el mundo podía percibirlo tan rápido, ¿no? Entonces eso nos lleva a ser inmediatos, confiables, fiables, a constatar la noticia, porque muchas veces también ha pasado que hay gente que se apresura por querer dar la primicia y terminas después teniendo que pedir disculpas y rectificar, ¿no? Y eso es algo que no se debe dar porque va mermando esa credibilidad. Entonces también es ahí el desafío de no dejarte llevar por esa corriente, sino saber que primero hay que contrastar esa información y saber que lo que tú comunicas o te suma en esa credibilidad o más bien te la resta. Entonces, sí es un desafío constante, un desafío permanente, pero eso también nos hace divertido y rico. El periodismo creo que se ha convertido en una vocación también que debe irse actualizando. Totalmente, siempre. Es una de las profesiones que demanda constantemente eso. Relacionista pública, locutora y presentadora de noticias. ¿Cómo puede equilibrar esos múltiples trabajos con su vida? Lo hago como te digo, organizándome con tiempo. O sea, tengo mis horarios definidos ya en el canal. Esto de tener, por ejemplo, ya en Teleamazonas 21 años, me ha llevado también a ir gozando de ciertos privilegios y tener mis horarios más definidos. Eso me permite el resto del tiempo que tengo libre, organizar el horario en el que puedo estar en radio. Recibí ahora, antes de aceptar estar ya desde hace unos meses en WQ Noticias, de 8 a 10 de la mañana, de 8:30 realmente a 10 de la mañana, recibí otras propuestas. Pero eran en la tarde, de 5 a 7 de la noche, de 4 a 6, y ahí me tocó poner en la balanza. Mira que implicaba regresar a la radio después de mucho tiempo, algo que me encanta, me apasiona, pero dije, no puedo, es quitarle el tiempo a mi hijo. Y él sale de clases y yo, si algo tengo claro es que quiero ser mamá presente y que no me pase la factura después de algunos años decir, me arrepiento de no haber estado en ese momento, de no haberle dado ese tiempo. Ya cuando yo dije, quiero ser mamá, tenía claro que profesionalmente había hecho mucho. No había hecho todo, pero había hecho mucho y que estaba lista para. Entonces, eso también te lleva a tener esta posibilidad de, bueno, gracias a Dios, de decidir, de escoger. Así que decidí que este horario era mejor y ha sido fabuloso. El ingreso a WQ Radio, lo disfruto mucho. Es una radio en la que me siento libre, capaz de hacer el ejercicio profesional que va acorde conmigo. Y bueno, relaciones públicas, cuando ahora, ya te digo, antes lo hacía de planta, estuve en una empresa durante mucho tiempo, pero ahora lo hago eventualmente y depende. Si la propuesta o el requerimiento, cuando me tocan la puerta y me solicitan ese servicio, se ajusta en mis tiempos. Entonces trato de hacerlo así, y algo que también aporta mucho hoy en día es eso, el hecho de poder recurrir a lo virtual. Entonces ya a lo mejor puedes hacer estas reuniones previas, puedes organizar muchas cosas a través de un Zoom, a través de una reunión por estas distintas plataformas, y eso nos ayuda muchísimo. Son las cosas o herramientas que también podemos aprovechar. Otorga el equilibrio. Muchísimo. Seguimos compartiendo esta amena conversación junto a la periodista Liz Valareso. Ahora damos paso a nuestro segmento Lo que nadie conoce. Este segmento tiene que ver con la agilidad mental. Liz, aquí debe responder con cada palabra o frase sin pensarlo mucho. Ok. ¿Iniciamos? ¿Está lista? Lista. 24 horas. Pasión. Comunidad. Vocación. Samuel. Todo. Juntas desde casa. Innovación. Puntualidad. Característica. Redes sociales. Vicio. Inteligencia artificial en el periodismo. Interrogante. Y curiosidad.
Muy buenas respuestas. Sí. Y qué agilidad. Mirar hacia el pasado nos recuerda a dónde queremos llegar. Nos impulsa a cumplir nuestras metas y nuestros sueños. ¿Qué mensaje le enviaría a esa pequeña Liz del 97 que estaba a punto de iniciar sus metas y sueños? ¿Qué le diría si regreso en el tiempo? Que le aplaudo. Le aplaudo por haber vencido el miedo, por haber sabido escuchar, porque si algo tengo que contarles es que muchas veces quise tirar la toalla. Cuando comencé en producción de televisión, quizás no, era otro tipo de trabajo, me divertía, tenía que cumplir sueños a la gente, entonces era algo que me encantaba y que fluía muy fácil. Pero cuando entré en el mundo de las noticias, cuando Carlos Vera un viernes me llamó a las 5 de la tarde y me dijo, te espero el lunes para que te enteres a mi staff de reporteros en TC Televisión, y me cerró el teléfono. Recuerdo tanto ese momento, haber ido en el carro con mi mami y decirle, acabo de recibir esta llamada, ¿qué voy a hacer? Entonces, claro, le llamé y le dije, estudio en la universidad, no tengo experiencia, no creo que pueda. Y su respuesta fue, no te lo estoy preguntando, te lo estoy diciendo. Nos vemos a las 8 de la mañana y me cerró. Llegué a TC Televisión ese lunes, lo recuerdo claramente, con periodistas ya de reconocida trayectoria, con muchos años, eran jóvenes, pero ya tenían muchos años en la televisión, y pensé que iba a tener una inducción, y no fue así. Me asignaron los mismos temas que ellos, 2 temas por día, en la mañana 2, en la tarde 2, más bien 4, y recuerdo no haber podido al principio ejecutar como tenía que hacerlo. Entraba a las editoras y los reportajes me quedaban de 4 minutos cuando tenían que durar 1:30, entonces el editor me retaba todos los días. ¿Por qué me haces perder el tiempo? ¿Por qué traes un texto tan largo? Salía llorando, iba a la oficina del director, que era Carlos Vera, y le decía, con la carta de renuncia, renuncio. Me la rompía en la cara todos los días. Y me decía, tú puedes. Agradezco haberme topado en el camino y me siento bendecida con personas como él, por ejemplo, como mi actual director de noticias, Carlos Castañeda, que siempre han creído en mí. Quizás más de lo que en su momento podía haber creído yo misma. Pero al momento de sentir que esas personas creían, es porque dije, algo están viendo que yo no, y paro, respiro, analizo y digo, ok, es verdad, yo puedo. Y sigo. Entonces a esa niña le digo, te aplaudo por lo valiente, por lo decidida, por haber vencido el miedo y por haber vivido quizás todo lo que me ha tocado vivir, que no ha sido tampoco todo lindo, ni color de rosa, porque me ha tocado recibir en el camino no como respuesta, me ha tocado sentir a lo mejor que aunque ya estaba lista para algo, no llegaba en su momento. He sido paciente y aplaudo que esa hija haya tenido todas esas cualidades y características, porque hoy estoy donde me siento realizada, donde lo soñé, y creo que si esa Liz me preguntara si viviría nuevamente todo lo que me ha tocado, le diría que sí. Le diría que sí. Y ¿saben qué? No hay nada más bonito que quizás regresar a esa mirada y sentir que ha sido un tiempo bien invertido, donde has podido crecer, donde has podido aprender, porque esta profesión, si algo les va a dar a ustedes cuando ya en poquito seamos colegas y ejerzan, es un aprendizaje diario y continuo. Diario y continuo. Y también le diría, supiste aprovechar las oportunidades que el trabajo te abrió. Porque si de algo me siento súper orgullosa, y lo digo a mucha honra, es que todo lo que he alcanzado ha sido fruto de mi trabajo. Cada pasito y estar donde esté, sea mucho, sea poco, ha sido en base a esa dedicación, a ese esfuerzo, a ese sacrificio. Todas esas experiencias creo que se vuelven en ese momento enseñanzas en el transcurso. Siempre aprendes, sea bueno o sea malo. Todo en la vida te deja algo que te enriquece, que te hace crecer como persona, que te hace poder corregir los errores a lo mejor e ir siendo ese ideal que todos buscamos como seres humanos también, ¿no? Y también por eso tengo gratitud. Siento que soy muy bendecida, siento que Dios en el camino pues me ha puesto a muchas personas maravillosas, de quienes he aprendido, y también me ha ayudado a estar en algo que disfruto cada día. No hay nada mejor que trabajar en lo que te apasiona, ¿no? Y como siempre digo, es un continuo aprendizaje. Hoy los periodistas tenemos la obligación de estar informados, pero a la larga no es que somos ni abogados graduados, ni economistas graduados. No, pero hay que ser una especie de todólogos, ¿no? Porque tienes que saber un poquito de todo. Pero lo lindo es que cada día conoces a alguien que te va dejando algo de lo que aprendes. O el hecho de tener que investigar te va permitiendo abrir la mente y conocer cosas que a lo mejor no sabías. Y es una bendición, es una bendición. Así que
A quienes siguen esta carrera como ustedes, la van a disfrutar. Lo que sueñan lo pueden alcanzar, pero también depende de cada uno. Hay oportunidades que pasan una sola vez y uno tiene que saber subirse a ese tren. Y una vez que te subiste, saber dar más del 100%, como siempre les digo, no limitarse quizás a lo que todos ven, ir más allá, aunque nos implique más trabajo. Cuando uno tiene la edad que ustedes tienen, hay la energía, hay el tiempo para quemarse las pestañas e ir más allá. Yo siempre, y aunque no me lo han pedido, les doy un consejo a todos los que nos están viendo, sobre todo ustedes que son estudiantes. Uno tiene que abrirse también y buscar esas oportunidades. ¿A qué me refiero? No siempre se empieza por ganar un sueldo y tener un trabajo. Se empieza por practicar, por tocar esa puerta y decirles, quiero. Y cuando llegas a un medio y quizás estás en la posibilidad de practicar, demuestra de lo que eres capaz. Da más allá, aprovecha esa oportunidad, porque la gente te ve, la gente lo valora. Esas ganas que tienes, esa curiosidad, hace que después, quizás cuando hay una vacante, te hayas quedado en la memoria y se abre esa posibilidad de trabajo. Es quizás para muchos muy difícil. Yo debo decir que a mí me funcionó, porque cuando entré a la universidad tenía un horario muy complejo. Yo estudiaba de 7 de la mañana a 10. De ahí tenía clases a veces hasta las 12 o a veces tenía que regresar de 4 a 10 de la noche. Pero en ese intermedio buscaba hacer prácticas, buscaba yo trabajar, porque también decía, somos muchos y ahora son más y hay pocos medios y todos queremos tener alguna oportunidad. Entonces, sí les aconsejo eso. Están con la edad perfecta, la energía total para poder hacer eso. O sea, buscar abrirse ese camino y si tienen la oportunidad, dar más de lo que quizás les están pidiendo en este momento, porque siempre hay alguien que los está viendo. Liz, ahora vamos a pedirle que pase a la pizarra de Expertise, donde deberá plasmar un recuerdo suyo. Me preguntaba para qué era el marcador que tenía aquí al frente y debo decir que ahora sí me van a sacar de mi zona de confort. Advierto que dibujo peor que mi hijo de 7 años. Solo digo eso. ¿Qué tengo que hacer? Un recuerdo suyo, cualquiera. Cualquiera. El primero que se le viene a la mente. Lo primero que se me venga a la mente Pero es que un sea recuerdo. recuerdo Vamos a jugar como una especie de Pictionary porque van a tener que adivinar con los dibujos. Ok. Ahora ustedes adivinen. Tú primero. ¿Qué quiere decir? Pasión al periodismo, a la televisión. No. Ahora me estoy divirtiendo yo. Ecotec ama el periodismo. Pudiera ser, pero lo que les quiero decir es que me llevo esta experiencia en mi corazón, que pronto seremos colegas y los espero ver ejerciendo algunos de ustedes en la televisión, y es ahí donde me pueden encontrar, y también pues cada vez que ustedes lo quieran, llevo, como digo, este momento y esta experiencia guardada dentro de las cosas que he disfrutado. No hay nada que me guste más que conocer a personas también que se deciden por ser aventureros e ingresar a esta carrera que no es fácil. Muchos dicen siempre, no es ni siquiera tan bien remunerada, pero yo les puedo asegurar que les va a dejar muchas satisfacciones a lo largo de su vida. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Quiero agradecerle por estar aquí en este momento, pero como usted lo indicó, usted no solo se lleva este recuerdo, este momento, esta felicidad y esta anécdota. Creo que todos los que estamos aquí presentes nos llevamos un poquito de lo que fue esta entrevista. Y a todo esto, los avances como la tecnología artificial nos ponen al borde de una revolución constante. Es por eso que antes de despedirnos, le queremos agradecer por cada una de estas anécdotas que usted nos ha comentado el día de hoy. Y la recomendación que creo que para los estudiantes que van a ver esto va a ser muy valiosa, porque como usted también estamos deseosos de contar historias y plasmar recuerdos. Y espero pronto conocer esas historias. Les falta muy poco ya a ustedes para entrar a este ruedo, convertirnos en colegas. Y solamente les digo que disfruten del proceso, del aprendizaje, del camino. Busquen mucho la práctica, porque más allá de que la teoría es el sustento, no hay nada más enriquecedor que esa práctica. Gocen cada etapa, cada paso. A veces no es tan fácil, pero va a valer la pena. Gracias, Liz, por esta enriquecedora conversación. Sin duda nos llevamos un aprendizaje no solamente a nivel profesional, sino también de vida. Gracias a ustedes más bien por haberme invitado hoy a este programa, lo he disfrutado.
No hay nada que me alegre más que poder compartir con quienes se convierten en próximos colegas, con quienes han escogido esta profesión de periodismo, porque es muy grato saber que hay quienes se visualizan teniendo esta vocación, esta misión de servicio, y espero prontito verlos en el camino, recordándoles que aquí estoy para las veces que quieran, y bueno, que disfruten del proceso, que lo gocen, que sueñen constantemente y que se enfoquen siempre en eso que quieren alcanzar, ¿no? Pero teniendo como sustento el conocimiento. Siempre. Esta es una profesión en la que la preparación cuenta. Así que, chicos, tienen todo un camino por delante, disfrútenlo, visualícenlo, para que así cuando pase el tiempo pues, puedan mirar hacia atrás y decir, lo logré. Gracias, Liz, por esta tan grata entrevista, enriquecedora realmente. También queremos agradecerles a ustedes que nos acompañaron durante toda esta edición. Recuerden suscribirse a nuestro canal, seguirnos en nuestras redes y dar clic en me gusta. Nos vemos pronto con otro Expertise.